¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de podcast favorito sobre el mundo del cine y de las series de ficción. Vídeo difícil el del día de hoy porque me gustaría ser lo más directo, crítico y objetivo posible con el tema que vamos a tratar, al mismo tiempo que doy mi propia opinión al respecto, porque si no, ¿para qué? Hace 3 días, más concretamente el día 26 de enero de este 2024, el periódico El País, a través de una investigación periodística, acusó al director español Carlos Bermúdez de violencia sexual ejercida contra 3 mujeres entre los años 2014 y 2022. Según decía esta publicación, Bermúdez había mantenido relaciones con las víctimas, o lo había intentado ante la negativa de estas, y en todas esas relaciones había ejercido violencia sexual contra ellas, quienes hasta el momento se habían negado a denunciar los hechos por miedo a que se les cerrasen puertas dentro del mundillo, dentro del sector de la industria, de la mal llamada industria, comillas, comillas, del cine español. A raíz de esta publicación, 2 corrientes de opinión se han ido sucediendo en los últimos días y sobre todo en las últimas horas, que me han desconcertado un poco. Por un lado, había quienes se preguntaban, pero ¿quién coño es este tío? Lo que denota una incultura del cine autóctono pues bastante grande, porque es cierto que Carlos Bermúdez no es Juan Antonio Bayona, no es Amenábar, no es Almodóvar, no es Iciar Bollaín, no es Coixet, no es Carla Simón, pero sí Bermúdez es uno de los directores más importantes del cine español de la última década. Tiene, entre otros logros, 20 nominaciones, sumando todas sus películas, 20 nominaciones a los premios Goya, incluyendo 2 victorias para las actrices Bárbara Leni y Eva Llorach. Y por el otro lado, había quienes habían hecho un ejercicio de retrospectiva. Es decir, a raíz de la denuncia, pues habían revisado las películas para juzgarle en plan de ya sabía yo que detrás de este tío tenía que haber algo turbio, cosa con la que por supuesto estoy en contra, porque ya me he manifestado en otras ocasiones en este canal al respecto de que cada vez soy más partidario de separar al artista de la persona y sobre todo de sus obras. Nacido en 1980 en Madrid, Carlos Bermúdez se inició dentro del mundo de la ilustración. Por cierto, Bermúdez no es su apellido real, es un nombre artístico. Se inició dentro del mundillo de la ilustración y de los salones del cómic, algo que ha marcado muchísimo a su cinematografía. Dentro de sus trabajos se entremezclan el folclore cañí con las influencias manga, o más concretamente con el anime, dando lugar a un universo propio pues bastante rico, personal e intransferible, que han marcado toda su trayectoria. Así que sí podremos decir que Carlos Bermúdez, dentro de, si veis sus películas, vamos a ser muy claro que tiene como, ¿cómo se diría yo? Como cierta influencia friki, comillas, comillas, que, bueno, pues que eso le han hecho comulgar y al mismo tiempo ser rechazado por determinados sectores. Después de iniciarse con esto, con el mundo de la autopublicación, de fanzines, con los que llegó a ganar premios en el Salón del Cómic de Barcelona y demás, bueno, pues empezó a trabajar dentro del mundo del audiovisual. Más concretamente fue el creador de una serie infantil, algo que ya fue objeto de debate con su anterior película, Mantícora. Bueno, pues una serie infantil, digo, muy, muy infantil, o sea, para un público de niños, Jelly Jam, que pudo verse a través de los canales de la 1. No estoy puesto en canales de Clan, ¿no? Es el canal de la 1 de dibujos animados, bueno, lo que sea. Que es una serie, digo, donde componía canciones otro genio, en este caso de la música independiente española, que es Milky Way. Y esto es importante para la posterior trayectoria como cineasta de Carlos Bermúdez, porque derivado de los derechos de autor que consiguió gracias a Jelly Jam, pues consiguió autoproducirse su debut dentro del largo, dentro de la dirección cinematográfica, que no conseguía que nadie apostase por este proyecto. Pues bueno, gracias a eso, gracias a esos derechos, pudo autoproducirse su primer largometraje, que estrenó directamente en internet, más concretamente en la plataforma Filmin. Antes de esto, antes de debutar como director, Bermúdez ya había hecho sus pinitos dentro del mundo del cortometraje, hizo 2 que para mi gusto estaban tremendamente inflados por la crítica. O sea, sí soy muy fan de la filmografía de Carlos Bermúdez, pero no de su etapa como cortometrajista. El primero de ellos, Maqueta, sin embargo, ganó el premio del Noto Film Festival, que es uno de los principales festivales de cortos de este país, de España, donde a modo de falso documental se narraban las secuelas de las víctimas de un supuesto accidente que en el plot twist final se revelaban como daños colaterales de la irrupción de un kaiju, es decir, de un monstruo gigante tipo Godzilla.
¿no? Sí, como veis, el mundillo friki de Carlos Bermud relucía, salía a la luz una vez más. Y el siguiente, Michirones, me gusta aún menos. O sea, Michirones me parece súper cutre, muy amateur, y donde de nuevo jugaba con la iconografía cañí, pero con banda sonora, o sea, es decir, mientras se mostraban guitarras españolas, pues sonaba de fondo una canción anime. Y al mismo tiempo luego había un personaje que de repente empezaba a cantar uno de los temas principales del musical Jesucristo Superstar que estelarizó aquí en España Camilo Sesto. O sea, sí, una vez más esa cosa como friki que le fue definiendo como autor. Teniendo en cuenta estos antecedentes, y si no supiera la trayectoria posterior de Carlos Bermud, pues no me extraña en absoluto que le costara muchísimo por este cariz bizarro que tenían todas sus propuestas, pues no consiguió financiación para su debut en el largometraje, que tuvo que autofinanciarse con los mencionados derechos de Jelly Jam, y que fue Diamond Flash, donde de nuevo volvía a jugar con sus orígenes dentro del cómic, y más concretamente del cómic de superhéroes, lo cual es mucho más sorprendente que su siguiente trabajo, Magical Girl, que también ya sí que fue profesional, pero contó con una financiación, un presupuesto de 500.000 euros, medio millón de euros, que eso incluso para el cine español es muy, muy bajo. Bueno, pues para sorpresa de todos, se convirtió en una de las grandes sensaciones del año 2014, llegando a ganar la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián y una de las mejores películas del año. Hay incluso quien habla de una de las mejores películas de la historia del cine español, incluyendo 7 nominaciones también a los premios Goya. Y es que entrecruzando distintas historias al más puro estilo Shortcuts de Robert Altman o Magnolia de Paul Thomas Anderson, Bárbara Eleni, Luis Bermejo o el gran Pepe Sacristán se entrecruzaban aquí, como suele ser habitual en la cinematografía de Carlos Bermud, ¿no? Con estas historias tipo matrioska, ¿no? Que encierran una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, pero dando un salto de gigante con sus anteriores producciones, sobre todo en un estilo mucho más estilizado, pero al mismo tiempo frío. Sobre todo los encuadres de Magical Girl me fascinan, pero con un esqueleto que sigue siendo tremendamente turbio. El detonante de la acción es una niña enferma de leucemia que sueña con tener un vestido tipo cosplay de su serie anime favorita, del rollo pues chicas mágicas como Madoka o Sailor Moon, que se convierte en un neo-noir costumbrista de chantajes y de personajes completamente rotos. ¿Cómo olvidar aquella escena? Por cierto, los diálogos de Carlos Bermud también me gustan mucho porque son muy teatrales. Sí, es cierto que esto le da como un aire artificioso, ¿no?, a la mayoría de sus diálogos, y que serían harto difíciles de imaginar en un entorno realista, es decir, en el mundo real, pero bueno, ¿por qué solamente tiene que existir el realismo, no? ¿Cómo olvidar, insisto, esa escena donde Bárbara Leni, que ganó el Goya por esta película, pues está en una reunión con amigos, está sosteniendo a un bebé y le entra un ataque de risa, ¿no?, lo que provoca el desconcierto de todos los que están presentes en la sala. Y le dicen, bueno, cuéntanos el chiste para que nosotros nos podamos reír también, ¿no? Y ella no para de reírse hasta que al final se gira, les mira y dice, perdona, es que no podía dejar de imaginar la cara que se os quedaría a todos si de repente lanzase al bebé por la ventana. O sea, más turbio no puede ser, encima, sin obviar esas influencias de sus filias propias, del manga que ya os he mencionado, con la niña que sueña con ser cosplayer y tal. Bueno, pues sin olvidar eso, también lo entremezclaba con estos toques costumbristas cañís que ya os he mencionado, como la aparición durante el metraje de la canción La Niña de Fuego, que es una copla típica del Spanish de, yo qué sé, pues la han interpretado Manolo Caracol y Lola Flores, que de hecho ese título, La Niña de Fuego, fue como se estrenó esta película Magical Girl en países como Francia, donde se convirtió en un éxito de taquilla, lo que puso el foco directamente en Carlos Bermud, un recién llegado a la industria, que sin embargo, pues de repente todos estábamos pendientes de cuál iba a ser su siguiente trabajo. Y ese trabajo, para mi gusto personal, para otros no, pero para mi gusto personal sí, es mucho mejor Quién te cantará, donde Nashwan Henry encarnaba a una artista internacional que ha perdido su propia identidad e intenta recuperarla con una friki fan, dueña de un karaoke, un poco sí, al rollo del videoclip y del tema de Stan, de Eminem, que de alguna forma es mucho más elaborado y complejo que Magical Girl,
pero no dejan de tener como esta matrioshka, ¿no? Este rollo de historias dentro de otras historias y que al final, bueno, pues sigue siendo un universo súper oscuro, hay veces que no sabes qué es lo que va a pasar, la película parece que se va a caer en cualquier momento, pero consigue sostenerse hasta el final. Es como, digamos, una mezcla entre Almodóvar, ¿no? Que es una comparación que el propio Bermud rehúsa, porque las comparaciones pues son eso, son odiosas, pero el Almodóvar más hitchcockiano, que sabéis que a mí me encanta, mi película favorita de Almodóvar sigue siendo La piel que habito, precisamente por eso, por esos guiños, esas influencias de Alfred Hitchcock, del maestro del suspense, que, bueno, pues que aquí dejamos a un lado los guiños a la cultura de los superhéroes y de las viñetas en general, independientemente de que sean americanas o niponas, pero que vuelve de nuevo a tejer este folclore de España con el tema de Procuro olvidarte, que forma parte de la banda sonora de Todo un país, ¿no? Que lo interpreta en el clímax de la película Eva Llorach, quien también ganó el premio Goya a actriz, creo que era actriz revelación, pero bueno, que ganó el Goya por su interpretación aquí, en Quién te cantará. Buenísima película. Aunque, eso sí, no me gustaría tampoco olvidarme de este submundo freak, que no friki, ok, con el personaje de Natalia de Molina, que interpreta a una adolescente, la hija del personaje de Eva Llorach, que parece la típica niña salida del programa Hermano Mayor, que te dan ganas de soltarle una guantá, pero así con la mano abierta que le deje la cara cruzada. Al personaje, no a la actriz, que aquí ya te condenan por todo. Y después de ¿Quién te cantará? Pues Carlos Bermúdez se alió con el padre del terror cañí, del terror castizo, que es Paco Plaza, para coescribir el guión de La abuela, regalándonos otra pieza de horror patrio, bueno, pues que es un espectáculo, ¿no? Es una película de la que ya hablé en su momento, que me encantó, que es también bastante costumbrista, a la vez que, bueno, que es muy turbia, como turbia fue su último trabajo, el de Carlos Bermúdez en este caso, como absoluto guionista y director de Mantícora, que se estrenó en el año 2022, película que despertó mucha urticaria en ciertos sectores del público que la vio, porque ponía el foco en un diseñador de videojuegos que tiene gustos pedófilos, ¿vale? Ya me entendéis por dónde voy, y que intenta reprimir dichos instintos enamorándose de una joven de aspecto aniñado. Y lo que podría haber sido pues una comedia romántica muy oscura, pues fue vista por algunos como una especie de ejercicio de blanqueamiento o de intentar empatizar con un personaje de gustos que serían repudiados en toda sociedad civilizada que se precie, y especialmente la española, con todos los casos que saltan todos los días en las noticias, lo que convierten, de hecho, a Mantícora, precisamente por esto, la convierten en una historia pues fascinante, porque para tipo de historias convencionales, de esto ya estamos un poco saturados, ¿no? Un poco hartos. Así que qué mejor que te sacudan, ¿no? Que te muevan, que salgas del cine sintiéndote sucio, ¿no? Pues si ese es tu caso, Mantícora es tu película sin duda. Pero sí que entiendo, ojo, que haya mucha gente, no es una película para todo el mundo, gente que se sintiera incómoda viéndola, lo que no justifican las críticas, las acusaciones que está recibiendo ahora Carlos Bermúdez, como si Mantícora hubiese sido un ejercicio de autoficción, ¿no? Después de la publicación del País, cosa de la que, por cierto, hasta donde sabemos, a Bermúdez no se le ha acusado de nada de esto, o sea, nada relacionado con la pedofilia. Pero bueno, ya sabemos. ¿Qué país? Que diría Borges. Por otro lado, también tengo que deciros que se le dio derecho a réplica, por lo menos, ¿no? Que menos, en el artículo del País se le dio derecho a réplica antes de que fuese publicado, y confirmó que esta relación con estas mujeres, las relaciones, bueno, que habían tenido lugar, efectivamente, y muy mal asesorado, en mi opinión, malísimamente asesorado, yo creo que no entendió del todo la gravedad de los hechos que se le estaban imputando. Dijo que, bueno, pues que él era muy promiscuo, entonces que este tipo de desencuentros podían realizarse cuando no se cubrían las expectativas de las chicas con las que mantenía relaciones, que esto es como what the fuck, yo también soy muy promiscuo, he tenido muchas relaciones y nunca me han acusado de nada similar, y también confesaba que sí, que efectivamente él practicaba el sexo duro, porque le mola, le mola ese rollo, y es como ya, pero tienen que ser consensuados. Pues bueno, aquí hay una contradicción, porque obviamente nosotros no hemos estado debajo de la cama, ellas dicen que no eran consensuados, esos actos de asfixia y bueno, de vejaciones que ellas aseguran que han sufrido por parte de él, y él dice que no, que todo era con el consentimiento de ellas. Así que, bueno,
Todo esto, que aquí ya llega mi opinión, pues me parece bastante turbio. Sí, esto es turbio y esto tiene que ser condenado, pero también me parece como demasiado casual, comillas, comillas, que la publicación se hiciera el mismo día que se celebraban los premios Feroz, que el año pasado ya saltaron a la luz. De hecho, si no, pues los premios Feroz pues no los conocería ni el tato. Bueno, pues los premios Feroz el año pasado ya saltaron a los medios cuando en la fiesta posterior hubo una denuncia de abuso sexual. En este caso, por parte de la actriz Jedet, que sufrió a manos de un productor, ¿no? Y de eso se hicieron eco y se vendieron un montón de periódicos. Bueno, pues qué casualidad que un año después vuelve a pasar lo mismo, el mismo día de los premios Feroz, y no solamente eso, sino que al día siguiente El País, de nuevo El País, publica, literalmente, las contradicciones del cine español con el tema tabú. Tema tabú supuestamente es el de Carlos Bermud, porque nadie hizo mención en los discursos cuando recibían premios. Y es como, ¿por qué van a hacer mención a eso? ¿Y qué contradicciones? ¿Dónde están las contradicciones? Si a todos los actores y actrices, bueno, y gente del mundillo que le preguntaban en la alfombra roja, todos decían lo mismo, que estaban a favor de las víctimas. Lo que no vamos a hacer, y me incluyo como parte de la industria, lo que no vamos a hacer es una caza de brujas con un señor que, ojo, que esto creo que no lo he comentado, pero es muy relevante, que lo entendáis, que estas acusaciones fueron de forma anónima, porque ellas tenían miedo de eso, ¿no? De que al acusar a Carlos Bermud, que es una de las personas pues, más relevantes de la última década dentro del cine, se le cerrasen las puertas de la industria en las que ellas pretendían seguir ejerciendo su profesión. Bueno, pues lo hicieron, las acusaciones, de forma anónima y sin haber acudido a la justicia. Es decir, Carlos Bermud no tiene ninguna denuncia impuesta todavía. No sé qué es lo que pasará a partir de ahora, porque bueno, me imagino que se actuará de oficio, ya sabemos lo que ha pasado recientemente con el caso de Jenny Hermoso y Rubiales y toda la pesca, pero es que, parafraseando a Shakespeare, algo huele a podrido, ¿no? Con todo este asunto, porque más allá de todo lo que he mencionado, de esta especie de caza de brujas y de escarnio, ¿no? Venga, vamos a acusar a Carlos Bermud, porque seguro que aún guarda más monstruos, ¿no? Qué curioso también con la premisa argumental de Mantícora. Pues todavía guardará más monstruos este en el armario, porque seguro que es un degenerado, porque fíjate las películas que hace, que es como, por favor, vamos a dejar de juzgar al artista por su obra, aunque a veces sea imposible disociar a una obra de su artista. Son imposibles que existan las obras de arte sin el autor en cuestión. E incluso es que me parece, tanto por parte de los medios como lo que me parece más sorprendente por parte de gente de la industria, que ya he escuchado muchos comentarios, no solamente con este caso de Carlos Bermud, sino que, por ejemplo, en el documental que se hizo recientemente de Nadiuska, hay como una querencia, una intención por parte de la industria de que aquí en España tengamos nuestro particular Me Too. Aunque haya que inventárselo, pero que tengamos también nuestro particular Me Too. Y es como... Yo también estoy a favor de las víctimas, que es lo último que voy a decir. Estoy a favor de las víctimas, pero también estoy a favor de que este tipo de vetos, de cancelaciones, de funas, como se llaman a día de hoy, pues se diriman en los juzgados, que para eso está. Aunque, por supuesto, esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios y como siempre le estaré dando feedback y hasta que nos volvamos a escuchar.